Bueno, el tema de hoy es un tema muy amado, muy querido, porque es un tema que habla de la esperanza y que habla del futuro. Y habla de los errores cometidos o de los errores que se han visto cometer por esa miseria humana que cargamos todos, que es la soberbia. Que es el creerse que uno, porque llega a un determinado posicionamiento en la escala de la sociedad, y que sigue, estoy hablando de gente que cercano al gobierno, cercano a la presidencia. O sea, cuando nosotros observamos hace 10 años atrás, no perdás de vista esto que te estoy diciendo, hace 10 años se hizo toda esta tarea en el cual se va a desarrollar este video. Hace 10 años nosotros vimos con una gran ilusión, una gran esperanza que se formaba en el país, cerca del poder, cerca del gobierno, la aparición de un grupo enorme de juventud que preanunciaba una organización superadora que iría a producir grandes resultados en el futuro. Y nosotros que conocíamos de primera mano la importancia de la juventud y los desatinos que se podían cometer a la sombra del poder, pero también las grandes realizaciones o los grandes pasos que se pudieran dar para realmente preparar cuadros políticos con capacidades suficientes para que cuando llegaran o tuvieran la oportunidad de llegar en el futuro al poder, supieran qué hacer con el condicionamiento o con el poder que les había otorgado o que les otorgaría eventualmente el pueblo. Y entonces todas esas inquietudes nuestras, aprendidas en la lucha, aprendidas en la adversidad, se empoderaron de esperanzas, porque dijimos con mucha alegría, qué bueno, porque la posibilidad que se presenta ahora, esta juventud, el gobierno de Néstor Kirchner le dio un empuje, le dio una señal muy concreta, y quizá ellos, por su propósito de que pensaban con honestidad sobre el futuro del país, y se llamó a esa juventud, o sea, se quería incorporar a los muchachos, a las jóvenes, una como orientación para quitarlos de la tentación de los vicios y de los desvíos naturales de la época, porque había una gran preponderancia para descarriarse y tomar caminos que al final indefectiblemente no se pudo contener. Entonces nosotros vemos con grande esperanza, te estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando del 2010, 2011, 2012. Nosotros tuvimos una inquietud, incluso entonces llegamos a posicionamientos cercanos a la presidencia y tuvimos acceso incluso a algunas reuniones con un grupo que surgía con esperanzador, como te digo, que se le llamó La Cámpora, que tomó su nombre de un libro que escribe un periodista que bajo el resentimiento de algún efecto político que tuvo que enfrentar el general Perón por una rebelión de la juventud contra un proyecto político de nación, que no tiene caso de detallarlo en este momento, pero la juventud había sido seducida por la izquierda, por el comunismo, como resistencia a los poderes dictatoriales, o sea, a las dictaduras que gobernaban el país. Entonces, Cámpora era un representante, Cámpora fue un presidente transitorio que representó una resistencia, porque fue una lucha para llegar al poder. Y entonces esa juventud, cuando llegó al poder, el gobierno que ellos habían promovido, se sintieron desplazados porque el líder, el conductor del proyecto político, que era Perón, que regresaba después de 18 años de exilio, tenía un proyecto diferente al proyecto que era tentado por las izquierdas, por el comunismo internacional. Entonces Perón quiso rescatar esa juventud porque el peronismo era un proyecto humanitario, un proyecto de justicia social, de soberanía política, independencia económica, que no tenían nada que ver con el comunismo, como nosotros nunca los peronistas tuvimos nada que ver con los comunistas. Pero esta gente, estos muchachos apoyados por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina,
crearon un movimiento político, o sea, apoyados por el gobierno, financiados, en fin, con un gran respaldo de poder de todo orden, no solamente social, sino político y económico. Tuvieron todo en las manos. Y esa cámpora uno, que ya tenía conocimiento de lo que significaba la importancia de la juventud, pensó qué buena oportunidad para que esta gente, que llega en un momento favorable, con viento favorable, se encamine. Porque si vos lográs inculcar en la juventud un proceso de proyecto de país, pues, y se preparan para tal efecto, realmente estás haciendo un paso agigantado hacia el futuro, hacia el porvenir. Entonces, nosotros cuando vimos esa organización que en primera instancia eran voluntades y sentimientos muy nobles, o sea, había mucha nobleza en esos muchachos que tenían una esperanza, se plegaban a un movimiento social y se sentían convocados e interpretaban el momento. Entonces nosotros pensamos, esa es una idea maravillosa que viene a complementar un proceso de tiempo, porque nosotros los idealistas y doctrinarios transitamos un proceso en el tiempo, no somos ocasionales partícipes o protagonistas de una época, nosotros atravesamos a lo largo del tiempo. Quizás no sea muy importante para mucha gente, pero tiene un asidero y tiene un fundamento esto. Yo en 1972 viajo a España porque tenía una propuesta y me fui a reunir con el general unos días antes que ya el general regresara, el general Perón estoy hablando, regresara definitivamente a la patria después de 18 años de un exilio fuerte, vigorosamente duro y cruel. Entonces, unos días antes del regreso, yo viajo a reunirme con el general, le pido una entrevista y me concede y voy a... Y le propongo una idea, nada más, como muchas veces le había propuesto ideas y algunas fueron posibles, otras no, en fin, la inquietud, la relación que nos manteníamos nosotros nos permitíamos esas licencias, para mí en el caso este. O sea, un proyecto político, pero educacional, o sea, la creación de una universidad para que esa juventud que estaba ya volcada o seducida por las izquierdas, volviera a un proyecto nacional. Quedó en el tiempo las adversidades de la lucha y, en fin, todo lo que sea, quedó eso en el tiempo. Volvió Perón, las cosas, los proyectos que teníamos o que habíamos hablado no pudieron ser ejecutados, pero estaba en ciernes en la mentalidad de uno que había que preparar a la juventud para el recambio natural, el recambio que producen todas las sociedades. O sea, los hombres las mujeres y hombres que hoy serían los que estarían en condiciones de tomar el poder. Entonces, yo le hice una propuesta a esa gente que rondeaba, incluso a Néstor Kirchner y a toda la gente que rodeaba esa juventud, de crear la universidad para la conducción política. Acá en este video voy a poner yo las propuestas y todo lo que presenté como proyecto, además de otros escritos, pero esto es lo que fue lo que realmente la bandera que yo me acerqué a ellos y fue la propuesta concreta que yo le hice y que está el testimonio. Te estoy hablando del 2010, 2011, 2012, que fue imposible porque, en fin, las cosas no se dieron. Esta gente envalentonada por el apoyo potencial que le daba el gobierno a la juventud, la impericia de muchos de los que rodeaban al presidente y la soberbia de que nosotros, los que éramos los viejos peronistas, en fin, no fuimos nunca bien vistos por ellos, porque ellos querían tomar nuestras banderas, pero hacer un proyecto que no tenía nada que ver con el peronismo, como está sucediendo actualmente en el gobierno.
O sea, toma las banderas del peronismo, pero no pueden hacer peronismo, porque, en fin, ya lo hemos dicho, si el himno del peronismo está prohibido por el presidente que se cante, te imaginas qué clase de peronismo estará realizando Alberto Fernández. Pero bueno, no tiene sentido ahora golpear sobre el árbol que está marchitándose. Entonces, nosotros hicimos esa propuesta y lamentablemente, como toda propuesta que llega desde el pueblo, generalmente nunca llega a destino, porque la gente que llega al gobierno o que merodea por el poder tienen otro propósito, tienen otras vistas y tienen otros proyectos. Pero la Universidad Néstor Kirchner, para preparar los cuadros políticos para un gobierno exitoso del futuro, hoy hubieran sido extraordinariamente importantes y hubiéramos tenido cuadros políticos de una capacidad que realmente, por lo que se ve, aquella juventud de 17, 16, 18 años, o sea que hoy tienen 38, 40 o muchos casi cerca del medio siglo, no la tienen, porque los ves deambular con impuestos intrascendentes y no le escuchas una sola idea que realmente conduzca a que el problema que se acrecentó desde aquel entonces a hoy en el 100%, tengan ellos capacidad para resolverlo. No estamos nosotros para llorar sobre la leche derramada, pero sí estamos para dar testimonios de trabajos que se han hecho con honestidad, con desprendimiento y en la búsqueda de que sea la excelencia la que reemplace a la improvisación. El gobierno nuestro, el gobierno actual nuestro, es un gobierno que se maneja a los ponchazos, sin información. O sea, lo peor de todo que puede tener un gobierno, y sobre todo una institución de gobierno, es que no tenga un servicio de excelencia en información, sobre todo cuando el enemigo plantado frente a la estructura del Estado tiene una organización tan férrea y tan bien estructurada como son los medios de comunicación masiva, que asociados al Poder Judicial están demorando todo este proceso que ya debiera estar resuelto en la Argentina. O sea, ya este proceso político que se está dando ahora, esta batalla bizantina, ya tendría que estar resuelto si tuviésemos nosotros la capacidad de haber preparado hace 10 años cuadros políticos con la suficiente solvencia intelectual que tiene la juventud, pero que no se le dio el espacio. Creo que ahora la Cámpora tiene una universidad y todo eso, pero no se ha enterado el pueblo que hay una universidad que la Cámpora tenga, y no sé si es para preparar cuadros políticos. Esta experiencia de preparar a la juventud parte desde el tiempo de Napoleón, o sea, Cambaceres, que era el asesor de Napoleón, era el que concibió la idea de estructurar la escuela de pensamiento y la escuela de formación política para la administración del Estado, que fue la que implantó en el orden napoleónico Napoleón de Bonaparte. Lo hablaba Perón esto, y es de ahí nosotros arrancamos la poca sabiduría que tenemos sobre el tema. En fin, o sea, viene de larga data esto, y nosotros tuvimos la inquietud, no voy a decir la visión, la inquietud de ponerlo sobre la mesa en un gobierno que tenía toda la oportunidad, porque la juventud estaba lista y dispuesta para incorporarse a un gran proyecto futuro del país. Estoy hablando de hace 10 años atrás, estoy hablando de 2010, 2011, 2012 y 2013, y todas estas cosas, esos documentos que estás viendo acá, que yo los guardo porque son testimonios de cosas que uno ha hecho, y te digo los tiempos, hubieran sido muy importantes para resolver una cantidad de cosas que todavía no se han resuelto y que ahora se ha puesto mucho más difícil intentar hacerlo. Pero bueno, como nosotros somos amigos y nos estamos conociendo muchos, es bueno que sepamos qué somos y qué hemos hecho y qué capacidades o posibilidades tuvimos de hacer cosas que no fueron posibles realizar.
Yo quería dejarte este testimonio porque ya hemos hablado de este tema. Yo me he referido muchas veces a la gente, a los muchachos de la Cámpora, siempre tratando de acercarle ideas, siempre tratando de, o sea, uno lo siente, no es que yo tenía beneficios en eso, lo siente y sabía que el país lo iba a necesitar. Y uno, si había acumulado alguna sabiduría o algún conocimiento o alguna experiencia, porque había tenido la oportunidad de abrevar en el maestro, yo quería tratar de que esta gente, estos muchachos, esta gente tuviera una posibilidad. No es que yo sea el sabio, sino que traía el conocimiento y se lo puse en las manos a ellos, pero ellos dieron media vuelta y te digo por si te hace falta, yo he estado en las oficinas pomposas que tenían en Diagonal Sur, 5 horas sentado esperando que me atendiesen. Y me tuve que ir a mi casa con estos proyectos, para querer una universidad. Ellos tenían todo el poder para hacerlo, todo. Tenían decisión política y tenían capital. O sea, tenían no más que hacerlo. Sin embargo, te dije, y no es un reclamo ni es un resentimiento, sino es la forma de que valoremos lo que tenemos y por qué hemos llegado a donde estamos ahora. O sea, hay explicaciones por qué estamos como estamos. No es que vino la desventura y nos castigó el endemoniado destino. El castigo que hemos recibido y que estamos soportando y luchando denodadamente sin orden se debe a estas cosas, a estas indiferencias, a estas soberbias, malavidas y a esta gente que, pobrecitos, no pudieron ser extraordinariamente importantes porque no quisieron aprender en el momento que había que aprender y prepararse para conducir los destinos del país. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué te puedo agregar? En fin, mañana nos volvemos a ver. Lo único que te pido es que te nutras de los testimonios que te dan los que realmente les ha tocado vivir. No importa cuán importante ha sido lo que uno haya hecho, sino que lo hizo y aquí están para que veas que a veces no solamente es que no hay gente que lo sepa hacer, sino hay gente que no te lo deja hacer, que eso es distinto y ya ves, los resultados son los que tienen la última palabra. En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto.